Hola chicos del noveno grado, Baisha Papeime. Soy el profesor Edward Núñez del área de Ciencias Sociales y hoy en nuestra clase de Desarrollo Personal y Social tenemos un tema muy importante. Instrumentos de evaluación. Para entender esta clase vamos a hablar de la observación, de los informes y de las pruebas. Como propósitos para nuestra clase, tenemos la de promover la valoración de los instrumentos de evaluación adecuados para un mejor aprendizaje y analizar los instrumentos de evaluación. Iniciamos nuestra situación problemática. Al regresar a la escuela, Dani, Rolfi y Ara, que son nuestros personajes, comentan: ¡qué semana tan intensa! ¿Por qué decís? Una prueba tras otra. Sí, muchas evaluaciones. Creo que debemos aprender a observar y a estar atentos a las explicaciones. Bien, justamente nuestro primer tema es la observación. La observación permite recoger información sobre capacidades cognitivas, afectivas y psicomotoras del maestro hacia el educando. Este procedimiento puede utilizarse para cualquier conducta observable que se pueda medir. También la observación permite evidenciar los atributos de liderazgo, intereses, motivación, manera de adaptación social, actitudes que tiene el alumno y la manera en que adquiere los aprendizajes en un proceso de enseñanza. Otro instrumento de evaluación es el de registro de secuencia del aprendizaje, más conocido como el RSA. Y es un instrumento que permite identificar comportamientos con respecto a actitudes, habilidades y destrezas aplicados en varios momentos. Evidencia comportamientos observables. Entonces, de acuerdo a cada situación, se va observando y se va sacando una conclusión. Tenemos otro instrumento que es la lista de cotejo, que permite identificar comportamientos con respecto a actitudes, habilidades y destrezas en un solo momento. Evidencia aprendizajes referidos al saber, al hacer, al saber ser y saber convivir. Otro elemento es el registro anecdótico, que es un instrumento en el que se describen comportamientos importantes del alumno y de la alumna en situaciones cotidianas. Por medio de esto se recoge evidencias sobre su adaptación social y las conductas típicas relacionadas a la interacción de éste con el medio ambiente y con el contexto social en el que se desenvuelve. El segundo tema es el informe. Cuando hablamos del informe, lo primero que aparece es la bitácora, que es un instrumento en el que se registran las experiencias personales más importantes que cada estudiante desarrolla a través de la realización de diversas actividades y en distintos momentos. Bien, aprendizajes que evidencia la bitácora. Posibilita el seguimiento y la evaluación del desarrollo de las capacidades, sean estas cognitivas y o actitudinales. Otro elemento es la guía de entrevista, que es un instrumento que contiene los planteamientos, aspectos que orientan el diálogo intencionado entre el profesor y el alumno, y en el cual se asientan las informaciones recogidas
como resultado de esta conversación. Aprendizajes que evidencian justamente las actitudes e intereses del alumno, pensamientos, comprensiones y sentimientos. El cuestionario es otro elemento. ¿Y en qué consiste el cuestionario? Es una lista de preguntas que pueden ser respondidas de manera individual o por equipo, según el propósito de su aplicación. Por medio de esto podemos recolectar las informaciones en cuanto a intereses, predicciones, preferencias, expectativas, actitudes y comportamientos concernientes a lo personal y a lo social. Ahora pasamos a las pruebas, nuestro tercer punto de hoy. Y las pruebas son procedimientos por medio de los cuales el docente presenta a los alumnos una situación, problema, en la que deben demostrar las capacidades adquiridas. Las pruebas son importantes porque brindan información acerca de la calidad y cantidad de los aprendizajes y actúan como agentes motivadores que regulan el proceso de aprendizaje. Ellas pueden ser las pruebas escritas, que existen, las que requieren la selección de un tipo de respuesta. Entre estas encontramos la selección múltiple, la alternativa constante o el pareamiento, entre otros. También encontramos las pruebas orales. En ellas se requiere del estudiante dar respuestas en forma verbal conforme a un planteamiento solicitado por el docente o por el grupo grado. Otras pruebas pueden ser las pruebas prácticas. Consiste en la realización de actividades reales de procesos o ejecución para demostrar la adquisición de las capacidades desarrolladas. Bien chicos, llegamos a la parte de evaluación de la clase de hoy. Y para nuestra primera actividad tenemos completar los espacios en blanco. Y tenemos una información que está incompleta. Necesitamos 3 palabras para completar la frase. A ver, estuvimos hablando sobre los instrumentos. Correcto, evaluativos. Bien, los instrumentos evaluativos son importantes en nuestra vida, no solo en el ámbito, ¿cuál sería la palabra que falta? Correcto, educativo. Bien, vamos completando nuestra frase. Los instrumentos evaluativos son importantes en nuestra vida, no solo en el ámbito educativo, sino en todos los estamentos, ya que posibilitan, ¿qué cosa? Correcto, la medición. Bien, la frase completa sería: los instrumentos evaluativos son importantes en nuestra vida, no solo en el ámbito educativo, sino en todos los estamentos, ya que posibilitan la medición. En la segunda actividad encontramos otra frase. Acá faltan 2 palabras. A ver si recordamos de lo que estuvimos explicando. En las pruebas se requiere del estudiante. ¿Qué tipo de pruebas tenían que ser estas? Muy bien, en las pruebas orales. A ver,
En las pruebas orales se requiere del estudiante dar respuestas en forma, ¿cómo dicen en una prueba oral? Correcto, verbal. En forma verbal, conforme a un planteamiento solicitado por el docente o por el grupo grado. Bien, chicos, llegamos al resumen de nuestra clase. Y en la clase de hoy estuvimos hablando sobre los instrumentos de evaluación. ¿Y qué estuvimos hablando? Estuvimos hablando sobre la observación, las bitácoras y las pruebas. ¿Qué hablábamos de la observación? Que permite recoger información sobre capacidades cognitivas, afectivas y psicomotoras. ¿Qué estuvimos hablando de las bitácoras? Que en él se registran las experiencias personales más importantes que cada estudiante desarrolla. ¿Y qué estuvimos hablando de las pruebas? Que son procedimientos por medio de los cuales el docente presenta a los alumnos una situación problemática. Bien, vamos concluyendo la clase de hoy y vamos a resolver el problema planteado por nuestros personajes. Finalmente, aprendimos que la evaluación no es algo para tener miedo, pues nos ayuda a mejorar la adquisición de los conocimientos. Muy bien, chicos del 9º grado, de esta manera terminamos nuestra clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Ya yo es PB.